Hola, ¿qué tal? Para la unidad de aprendizaje, la entrevista en psicología, licenciatura en psicología del tercer cuatrimestre, su servidora Miriam Arista Ceja, tutora de unidad de aprendizaje, presenta el tema funciones de la entrevista. Vamos a ver que existen 4 funciones básicas y principales que cumple la entrevista en psicología. Primero, obtener información. Si los individuos o los grupos que son atendidos por los psicólogos tienen información que nos va a permitir realizar intervenciones específicas y acordes a sus necesidades. ¿Sí? La información tiene que venir directamente de ellos. En alguna ocasión, cuando atendemos a niños, por ejemplo, es necesaria la entrevista con padres. Si les pongo el ejemplo de las necesidades de un bebé, son atendidas por el adulto, aunque el usuario directo sea el bebé. En el caso de los niños sucede lo mismo. El niño no paga la consulta, es el usuario directo del servicio del psicólogo, pero son los padres los que lo llevan y los que toman la decisión y asumen el costo. ¿Sí? Esta función de obtención de información entonces no siempre se da de manera directa, sino puede ser de manera indirecta. Por otro lado, también la función importante de la entrevista de recolectar esta información lo hace más sencillo, ¿verdad? Porque ese contacto que establecemos con las personas, no solamente a través de preguntas que van dirigidas intencionadamente, sino a través de esa observación del comportamiento. No olvidemos que somos expertos en el estudio del comportamiento y entonces esa es otra de sus funciones principales, además de influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona. Qué importante es tener en claro que la entrevista como tal, además de ser un instrumento para obtener información, también es un medio de influencia sobre el otro. Tus palabras inciden en la vida del otro, impactan la vida del otro. La actitud que tú tienes cuando estableces contacto con tu interlocutor, ¿verdad? Además, la entrevista es una herramienta y técnica extremadamente flexible. Nos podemos adaptar a cualquier condición, situación, tipo de persona, porque va a permitir ampliar la información, aclarar la información, ¿verdad? Utilizando ciertas preguntas que puedo tener ya previamente escritas en un guión, pero como es un instrumento vivo, a veces no seguimos este guión. Lo dejamos a un lado porque el sujeto empieza a hablar. Y cuando empieza a hablar, empieza a darnos la información de la respuesta 4, de la 5, de la 1, en un orden diferente. Y yo voy a tomar en cuenta pues toda esta información. Imagínense que él ya me dio la información y yo sigo la secuencia de preguntas y se vuelve repetitivo. Entonces el psicólogo debe poner mucha atención y ser muy cuidadoso. Sin embargo, podemos basarnos en una clasificación de los tipos de entrevista de acuerdo a varios parámetros. El primero de ellos es el nivel de estructura de la entrevista. Una entrevista estructurada que tiene toda una serie de preguntas establecidas previamente. Una entrevista semiestructurada que puede tocar ciertas áreas y ya el entrevistador en la relación, en el intercambio con el otro, puede ir introduciendo preguntas, quitando algunas, moviéndolas de orden, etc. Y una entrevista no estructurada en donde solamente tenemos claro, tal vez, ni siquiera tenemos claro a dónde queremos llegar, ¿no? Bien dice el gato en la película Alicia en el País de las Maravillas, ¿qué importa qué camino tomar si no sabes a dónde quieres llegar? En una entrevista no estructurada debe quedarnos claro a dónde queremos llegar. ¿Y podemos ser flexibles? Sí. Ahora bien, también la entrevista va a depender del tipo de preguntas que formulemos. Preguntas abiertas o preguntas cerradas. Muy importante, si tú tienes a una persona de pocas palabras y usas solo preguntas cerradas, no esperes que te dé más información y no va a pasar del sí, no, bien, mal. Pregúntate si tus preguntas están formuladas de manera correcta. ¿Cómo te sientes? Bien. A ver, ¿pudieras describirme cómo te sientes? ¿Sí?
O cuando dices bien, ¿a qué te refieres? Necesitamos abrir, dar oportunidad a que el otro nos dé más información. Pero ojo, esto deberá ser durante la entrevista hasta el clímax de la entrevista, porque cuando yo quiero cerrar, quiero ir bajando la intensidad de preguntas, entonces no voy a formular preguntas abiertas. Abiertas. Otra variable, ¿verdad?, es la edad. A un niño no lo puedo tener cautivo 2 horas, ¿sí? Tal vez sea más corto el tiempo y tendré que utilizar otras herramientas como el juego, el dibujo, la pintura, para poder, oye, qué interesante, ¿quiénes son? ¿Sí? Pues es el papá, la mamá y la hermanita. ¿Y cómo se llama él? Y entonces tú te das cuenta a través de esta técnica de dibujo que se le olvidó poner a la hermanita, ¿sí? O que él está en medio del papá y la mamá, o que él no se dibujó, o que no dibujó al papá, o que dibuja como bruja la mamá. Toda esta información es relevante, ¿sí? Entonces el tipo de entrevista, dependiendo de la edad, va a variar, ¿verdad? Si es un adolescente, si es un adulto, si es un anciano, necesitamos estar más cerca, hablar más pausado, ser más pacientes, llevar más tiempo, porque la persona de la tercera edad tiene mucha necesidad de decirnos cosas. También depende de la finalidad. Una entrevista diagnóstica, una entrevista terapéutica, una entrevista de orientación, una entrevista de selección, una entrevista para detectar necesidades de capacitación, una entrevista de orientación vocacional, una entrevista para otorgar la admisión a nivel de posgrado de una universidad, ¿sí? Ahora bien, dentro de las áreas de la psicología, los tipos de entrevista, por ejemplo, en el ámbito laboral, educativo, clínico, forense, serán diferentes. Imagínate en una situación en donde te busca un adulto y te pide una valoración de un menor que es su hijo y del cual está peleando la guardia y custodia. Es decir, hay un proceso jurídico. ¿Qué tipo de entrevista vas a realizar aquí? Una entrevista formal y una entrevista estructurada, una entrevista estandarizada, porque va a ser utilizada con fines jurídicos, ¿sí? Vas a aplicar ciertos instrumentos de valoración diagnóstica y tendrás que plantear un perfil, ¿sí?, un dictamen, y este deberá estar sustentado científicamente porque habrá otros psicólogos peritos que evalúen, ¿sí?, la seriedad de tu trabajo, la validez de tu trabajo. Entonces, en una entrevista laboral, ¿verdad?, haríamos una entrevista al inicio, cuando un empleado se ha incorporado, por ejemplo, y estoy detectando necesidades de capacitación. Una entrevista cuando no son empleados todavía de una organización y están buscando incorporarse, una entrevista de selección. Una entrevista de ajuste, cuando una persona te dice, ¿sabe qué? Yo ya no quiero trabajar con ustedes, muchas gracias, y entonces tú quieres saber cuáles son los verdaderos motivos. ¿Qué impresión se lleva de la organización? En el área educativa, los tipos de entrevista dependerán también de la edad del sujeto, en un niño de edad preescolar, escolar, si son dentro de la institución, dentro de la escuela, si tú eres el psicólogo de la escuela o estás dando un servicio privado, como un orientador, como en el ámbito psicopedagógico, en la terapia de juego, ¿verdad? Y dependiendo de las características del niño, si tiene problemas de conducta, si tiene problemas de aprendizaje, si tiene problemas de desarrollo, si hay problemas emocionales, porque le han hecho bullying, porque los papás están divorciando, porque se le ha muerto un familiar cercano, porque tiene miedo ahorita en esta situación que estamos viviendo. La entrevista clínica, ¿verdad?, que será porque la persona necesita un documento que avale que se está atendiendo, porque no puede dormir en las noches, porque no puede dejar de comer, porque está muy ansioso, porque no aguanta el nivel de estrés, porque tiene problemas con su pareja, porque tienen problemas de familia, porque tiene baja autoestima,
en fin, ¿sí? También existen entrevistas de opinión y de investigación en el ámbito de la psicología social. Y había mencionado anteriormente las entrevistas en el ámbito de la psicología del deporte. Sí, el Centro Nacional de Alto Rendimiento, que va a acompañar a los deportistas que van a competir y los va a preparar y les va a coachear, les va a ir dando herramientas para manejar su estrés, tolerancia a la frustración, para poderse concentrar, para poder sacar el mejor provecho de sus capacidades y lograr alcanzar sus metas, ¿verdad? Entonces, recapitulando, vemos que la entrevista puede ser estructurada, no estructurada o semiestructurada, que también puede ser con preguntas abiertas o cerradas, que además puede haber una combinación de este tipo de preguntas, es decir, una entrevista donde utilizo algunas preguntas cerradas, otras abiertas, otras una entrevista semiestructurada, ¿verdad? Que la puedo utilizar con fines de investigación, de diagnóstico, terapéutica, de selección, que puede ser, dependiendo del enfoque también en psicología, con una orientación psicoanalítica, conductual, humanista, centrada en el cliente, ¿sí? Cognitiva, psicoanalista, gestáltica, sistémica, transpersonal, ¿sí? O integracionista, por mencionar algunos de los enfoques, ¿verdad? Y que dependiendo de la edad en la que se encuentre también nuestro entrevistado, tendremos que ser flexibles. Ahora bien, también existen otras formas de clasificación, ¿sí? En el caso, por el nivel de estructuración que ya dijimos, la entrevista estructurada puede ser una entrevista mecanizada o un cuestionario guiado, ¿sí? Pero estos no son exclusivos del psicólogo. En el caso de la entrevista semiestructurada existe un guión previo, pero existe cierto grado de libertad. En el caso de la entrevista libre, se deja hablar al sujeto, ¿verdad?, en función de sus propias necesidades. Solamente hacemos un planteamiento inicial. ¿Qué te puedo servir? Cuéntame por qué estás aquí. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de buscar ayuda? Y ya, la persona empieza a hablar y tú ya vas formulando las preguntas a partir de la información que vas recaudando. Digamos que las entrevistas de más frecuencia sean las de diagnóstico, las terapéuticas, ¿verdad? Y por supuesto en el ámbito laboral, la entrevista de selección. Pero aún dentro de estas áreas existen variaciones importantes. Por ejemplo, en el área laboral, una entrevista de selección por competencias profesionales, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, van a encontrar que es un abanico de posibilidades, un abanico de alternativas, que lo que originalmente iniciamos comparándolo con una conversación, hoy queda claro que la entrevista en psicología es la principal herramienta, la herramienta más compleja, pero que tiene implicaciones y una trascendencia en cualquier ámbito de la psicología, ¿verdad? Que es nuestra herramienta más usada, pero que también debemos tomar en cuenta que nosotros somos el recurso más importante para implementarla. Entonces, identifica cuáles son esas cualidades, cuáles son esas habilidades, pero también cuáles son esas áreas de oportunidad. Te recomiendo El Orientador Experto, un libro maravilloso que son un conjunto de ejercicios que te van a ir llevando de la mano para que tú puedas desarrollar habilidades. Un entrevistador tiene habilidades básicas y habilidades óptimas. Tú serás un recién egresado y deberás contar con las habilidades básicas, pero el desarrollo de las habilidades óptimas va a depender de tu experiencia y de que tú te propongas estar desarrollando estas habilidades. Comienza ahora, sé ese explorador, ese investigador como Sherlock Holmes, ¿verdad? Que donde quiera quería meterse, que andaba observando cualquier indicio. Imítalo. Se necesita tener curiosidad, se necesita tener el deseo de saber más, de ir más allá de lo que la gente te dice. Si nosotros entonces estamos en el ámbito clínico, sabemos que implica
una profundidad de análisis nuestra entrevista, que no será lo mismo una entrevista al inicio que una entrevista de salida o final, cuando la persona, imagínate una persona en el ámbito psiquiátrico, en el ámbito hospitalario, en este momento que estamos viviendo. Seguramente esa persona requerirá, ¿verdad?, de una empatía, ¿verdad?, de ese ponerte en los zapatos de la persona, de ser cuidadoso, de lograr que se sienta cómodo aún en medio de la adversidad. También habrá entrevistas para dar seguimiento, ¿verdad? Y por supuesto lo que hacemos todos los que nos dedicamos al ámbito terapéutico, de utilizar esta herramienta en cada una de nuestras intervenciones. Ahora, en el ámbito educativo vamos a entender que entrevistamos al maestro, entrevistamos al alumno, entrevistamos al directivo, entrevistamos al personal administrativo. La tarea del psicólogo educativo no solamente está enfocado en el alumno como uno de los principales agentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos también investigar para hacer una modificación y evaluación curricular, una actualización de un plan de estudios, la actualización de una asignatura, de un programa, saber cuáles son las nuevas técnicas y estrategias para la educación de vanguardia, que se enfrenta a nuevos retos. Y entonces no solamente voy a entrevistar para darle una orientación vocacional a un adolescente o a un alumno de nivel de licenciatura o posgrado que también requiere una orientación profesional. El individuo es único, irrepetible, con necesidades no solamente físicas, sino también cognitivas y emocionales, así sea en su trabajo, en la escuela, en la calle, en su casa. Y eso es algo que el psicólogo siempre debe tener presente. Así estés en el ámbito educativo, ese sujeto tiene vida personal, ¿sí? Casi para terminar, ¿verdad? Entonces los usuarios de la entrevista serán profesores, tutores, orientadores, el mismo alumno, los padres, las autoridades educativas. Y esta entrevista puede ser para informar, puede ser para orientar, ¿verdad? Mientras que en el ámbito laboral, como lo comenté, tendrá también diferentes finalidades. Así como en el ámbito forense, no es lo mismo entrevistar al que está dentro de un centro de readaptación psicosocial, ¿sí?, o dentro, en un proceso en donde todavía no se dicta sentencia, o en donde está peleando algo y se solicitó un perfil, o que sea a solicitud de una autoridad judicial. También en el ámbito del deporte, necesitamos impulsar el deporte, pero necesitamos también ayudar en las motivaciones más profundas del deportista, que además a veces sacrifica su vida personal para lograr un resultado. Y entonces imagínate cómo se encuentra su salud mental. Por mi parte es todo en este tema que es tipos de entrevista. Te espero la próxima cápsula en donde estaremos hablando de las variables que están involucradas con el entrevistado y con el entrevistador. Hablaremos también de los tipos de entrevistador: agresivo, tímido, manipulador. Te espero. Esta fue tipos de entrevista para la unidad de aprendizaje, la entrevista en psicología, Universidad Benemérito de las Américas.